Bienvenidos a Profesionales 4.0, el espacio donde el liderazgo, la tecnología y la sostenibilidad se encuentran para redefinir el futuro del trabajo y los negocios. Dirigido por el Dr. Álvaro Rojas y Oscar Rojas, apasionados de la cuarta revolución industrial y del impacto que tiene en el talento humano, la innovación y la manera en que nos conectamos. En cada episodio exploraremos cómo liderar la transformación digital y cómo integrar la sostenibilidad en nuestras estrategias empresariales y cómo prepararnos para un mundo donde la inteligencia artificial y la adaptabilidad son claves del éxito. Si buscas crear, innovar y liderar con visión de futuro, este es tu espacio. Prepárate para aprender a reflexionar y evolucionar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. ¿Sabes qué tienen en común un celular sin batería, un software desactualizado y un líder sin mentalidad digital? Pues que ninguno funciona bien. Pero lo peor es que parecen que sí. Hoy muchos lideran con herramientas nuevas, pero con una forma de pensar vieja, con métricas digitales, pero con decisiones analógicas. ¿Nos suena esto familiar? Planificación estratégica en Excel, reuniones eternas por Zoom, métricas que no dicen nada, innovación que se queda solo en una presentación de PowerPoint. Sí, mucho clic, pero poco cambio real. Y ahí es donde está el problema, porque liderar en esta era no es saber usar tecnología necesariamente, es entender cómo cambia todo cuando la tecnología entra en juego. Cómo se transforman las relaciones, por ejemplo, cómo se transforman los hábitos, la cultura, la velocidad y sobre todo nuestra mente. La pregunta no es si usamos herramientas digitales, la pregunta aquí es si tenemos una mentalidad digital. ¿Sabemos movernos en la incertidumbre? ¿Sabemos colaborar en red? ¿Sabemos aprender todo el tiempo? ¿Sabemos aprender a fallar rápido, por ejemplo? ¿O aprendemos también a seguir cuando las cosas no salen bien? ¿Sabemos cuándo hacerle caso a los datos, por ejemplo, y cuándo confiar en nuestra propia intuición? Porque liderar hoy no se trata de controlar, se trata de soltar, se trata de conectar, de reprogramar nuestra manera de pensar para poder evolucionar. Este episodio no te va a enseñar a usar una app. No te va a hablar de dashboards, no te va a hablar de la última plataforma de moda. Este episodio nos va a hablar de algo más profundo, de eso que nadie nos está enseñando, pero que necesitamos urgentemente para no quedarnos atrás, que es una nueva forma de mirar el mundo. Una que no podemos descargar, una que no podemos cliquear, una que se entrena, que se transforma y se transforma cada vez más. Esto no es un programa más, esto es Profesionales 4.0 y acabamos de comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Señoras y señores, bienvenidos a Profesionales 4.0. Soy el doctor Álvaro Rojas, conferencista y autor en temas de liderazgo moderno y estamos aquí como todos los sábados en Monumental 93.5. Muchas gracias por su fidelidad, por conectarse nuevamente aquí a Profesionales 4.0. Gracias a todo el equipo de Monumental que también hace posible que este episodio llegue a sus oídos y podamos actualizarnos en todo lo que está sucediendo en la cuarta revolución industrial. Me acompaña en cabina
El empresario Oscar Rojas es Top Voice de LinkedIn en temas de transformación digital. Oscar, bienvenido también nuevamente a Profesionales. Esta es tu casa, Profesionales 4.0. Álvaro, muchísimas gracias, encantado de estar aquí otro sábado más, bienvenidos a todos los radioescuchas, pero bueno, si es la primera vez que nos escuchan, les contamos que Profesionales 4.0 es más que un episodio, es más que un programa de radio, es más que un podcast, es un radar, es un laboratorio de ideas, es una comunidad que busca transformar la forma en que trabajamos, lideramos y aprendemos en plena cuarta revolución industrial. ¿Y de qué hablamos cuando decimos 4.0? Hablamos de innovación, de sostenibilidad, de tecnología, de cultura organizacional, pero sobre todo hablamos de personas, porque en este mundo hiperconectado y acelerado, lo humano no se vuelve menos importante, más bien se vuelve más esencial que nunca. Oscar, así es, y el episodio de hoy aquí en Profesionales 4.0, para que usted lo anote, haga su nota mental, se llama Liderar no es cliqueable, el mindset digital que no nos enseñaron. Ese es el título de este episodio, Liderar no es cliqueable, el mindset digital que no nos enseñaron. Oscar, ¿por qué escogimos este tema y por qué lo estamos desarrollando hoy en Profesionales 4.0? Bueno, porque cada vez más escuchamos hablar de transformación digital, pero muy poco se habla de transformación mental. Las empresas compran software, los equipos hacen capacitaciones, los líderes aprenden a usar herramientas, pero en el fondo, Álvaro, siguen pensando igual. Y ahí está un gran error. Tener una mentalidad digital no es, como lo dijiste anteriormente, solamente saber usar tecnología. Es saber cómo pensar, cómo decidir, cómo liderar en un entorno completamente nuevo, altamente cambiante y complejo. Y hoy vamos a explorar eso. Por eso fue que escogimos este tema. Hoy vamos a hablar de qué significa realmente tener un digital mindset, lo que algunos llaman el nuevo superpoder del liderazgo y principalmente cómo se entrena. Vamos a cruzar ideas, vamos a leer estudios, investigaciones y vamos a cruzar experiencia. Vamos a hablar de líderes que se actualizan como un software y otros que todavía insisten en usar un disquete en un mundo online. La idea es detectar claves para que podamos activar esa mentalidad digital en nosotros y en nuestros equipos. Y como siempre, vamos a compartir herramientas, libros, noticias clave y un montón de preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero que vale la pena hacerse. Y además, hoy tenemos un invitado especial para la sección de Expertos 4.0. Así es, Oscar, desde Argentina nos acompaña hoy Sergio Meyer en este episodio que hemos titulado Liderar no es cliqueable. Sergio Meyer es experto en transformación organizacional y vamos a tener una gran conversación con Sergio para poder poner este tema en perspectiva de la transformación digital a la transformación mental. Me encantó ese concepto que puso Oscar en la mesa, así que póngase cómodo, póngase cómoda donde usted quiera que esté, tome aire y prepárese para mirar el liderazgo desde un lugar distinto aquí en Profesionales 4.0, porque esto no es una clase magistral, señoras y señores, esto es una conversación y como toda buena conversación, puede cambiarnos la forma de pensar. Esto es Profesionales 4.0 por Monumental 93.5 FM. Bienvenidos nuevamente a Profesionales 4.0 y vamos a entrar de una vez en materia y vamos a presentar la primera sección de este programa, Visión 4.0, la sección editorial de Profesionales 4.0. Visión 4.0. Bueno, bienvenidos a esta sección editorial donde junto con Oscar vamos a desagregar este tema que hemos conversado, que liderar o hemos titulado Liderar no es cliqueable. Vamos, antes de sumergirnos en las herramientas, en las estrategias, en la conversación que tendremos con Sergio Meyer más adelante, necesitamos hacer una pausa, Oscar, necesitamos respirar hondo, creo yo, mirar un poco hacia adentro, Oscar, señoras y señores que nos escuchan, porque cuando hablamos de liderazgo en tiempos digitales, el verdadero cambio, pues creo yo no empieza con la tecnología, Oscar, empieza con la mente.
Hoy en nuestra sección de Visión 4.0 vamos a explorar esto, por qué liderar no es simplemente adaptarse a plataformas nuevas o entender algoritmos, sino es algo mucho más radical e incluso más difícil, porque es reconfigurar la forma en que nosotros pensamos, la forma en que nosotros sentimos y actuamos frente al cambio. De lo que vamos a hablar no se trata de descargar un app o de seguir un manual, se trata de actualizar nuestro sistema operativo interno, y eso, señoras y señores que nos escuchen acá en Monumental, eso es desafiante. Pero Oscar, ¿qué es, para ir entrando en materia, el Digital Mindset que hemos titulado en este programa? Mira, cuando hablamos de mentalidad digital o ese mindset digital que dijiste al inicio, no estamos hablando de que sepamos usar Zoom, manejar redes sociales o automatizar reportes. Eso es realmente apenas la superficie. Eso es ahora algo obvio que usted tiene que saber. El digital mindset, la verdadera mentalidad digital, es algo mucho más profundo. Es una forma de mirar el mundo, una manera de actuar, de decidir, de liderar, que entiende que la tecnología no es un complemento, sino es una fuerza que transforma cómo trabajamos, cómo interactuamos, cómo aprendemos y principalmente cómo creamos valor en una economía digital. Y es que tener mentalidad digital no es estar al día con la última app, es aceptar el cambio como parte del paisaje, es saber que la estabilidad tal como la conocíamos, simplemente, Álvaro, ya no existe, ya no es más una economía y un mundo totalmente estable. Es además aprender a movernos en entornos inciertos con curiosidad en vez de miedo. Es combinar el poder de los datos con la sabiduría de la intuición, y es también colaborar en red, valorar la inteligencia colectiva, ser ágil para experimentar y aprender del error rápido. Hoy, liderar con mentalidad digital, lastimosamente, Álvaro, ya no es una ventaja competitiva. Es la única forma de no volvernos irrelevantes y obsoletos. No basta con saber qué herramientas usar, hay que cambiar cómo pensamos, cómo sentimos y cómo decidimos. Ahora bien, aunque este concepto, ya que lo desarrollamos, parece claro, la realidad es otra. Porque muchas empresas dicen que están haciendo transformación digital. Eso lo escuchamos en todo lado. Estamos transformándonos digitalmente. Pero lo que están haciendo en realidad es digitalizar procesos que fueron pensados de manera analógica. Buenísimo eso. ¿Lo puedes repetir, por favor? Las empresas realmente no están transformándose digitalmente. Lo que están haciendo es digitalizar procesos, pero esos procesos fueron pensados y diseñados de manera analógica. Están digitalizando datos, no se están transformando y no están transformando sus procesos. Compran plataformas nuevas, instalan dashboard, reorganizan sus áreas de IT, pero siguen pensando con lógica vieja. Y es que siguen liderando con jerarquías rígidas donde la información circula de arriba hacia abajo. Siguen castigando el error como algo inaceptable y siguen planificando a 5 años, como si el mercado no pudiera cambiar en 5 semanas. Como pasó, Oscar, con ChatGPT recientemente y este boom de las imágenes, ¿cierto? Cómo cambió en 2 semanas o 3 semanas desde que estamos grabando este episodio, y cómo le cambia eso a los diseñadores. Cambió en muy corto tiempo. En la industria cinematográfica, por ejemplo. Bueno, y ahí es donde todo falla, porque como lo dice Deloitte, uno de los estudios que estuvimos investigando para desarrollar este episodio, la tecnología puede ser nueva, pero si la mentalidad sigue siendo analógica, si los procesos siguen siendo analógicos, todo esfuerzo de transformación digital está condenado a engavetarse. Es como ponerle un motor de Fórmula 1 a un carro, a un vehículo que no sabe tomar curvas, no sirve de nada y no alcanza. Y las organizaciones que realmente logran tener un éxito en estos procesos de transformación digital y logran transformarse son aquellas que, más allá de la tecnología, transforman la cultura, fomentan la experimentación, premian la curiosidad, valoran el aprendizaje continuo, aceptan que el error no es un problema, es parte del proceso de innovar, y como lo dijimos anteriormente,
transformar cultura, que es importantísimo, porque ya lo habíamos dicho, Álvaro, lastimosamente la cultura se come la estrategia de desayuno. Como decía Peter Drucker. Si no la transformamos, si no cambiamos desde la cultura empresarial, las herramientas tecnológicas van a quedar en desactualización muy rápidamente. Por eso es que cambiar el mindset no es opcional, es el primer paso. Pero Álvaro, aquí lo que tenemos que hablar es que además el liderazgo está siendo transformado por una tecnología que hoy está democratizada, que es la tecnología de inteligencia artificial. Ahora más adelante, Oscar, vamos a hablar con Sergio Meyer, experto en transformación organizacional, de un concepto que él pone en la mesa que se llama liderazgo emergente. Él lo va a ampliar muchísimo porque viene un concepto de su expertise y la empresa que él está liderando, pero sin duda alguna coincidimos que el nuevo liderazgo en la era de la inteligencia artificial tiene que cambiar. Si todo esto no fuera suficiente, todo lo que mencionaste, hay un cambio todavía más grande, Oscar, que está empujando esta transformación y es la irrupción masiva de la inteligencia artificial. Y si ustedes han notado y nos sigan aquí en Profesionales 4.0, nosotros no hablamos solo de la tecnología, estamos hablando del liderazgo, del talento humano, de la cultura, algo muchísimo más holístico, no necesariamente el app o el internet que impulsa la inteligencia artificial. Sin duda alguna, hoy la inteligencia artificial nos permite analizar datos en segundos, automatizar procesos enteros, tomar decisiones basadas en patrones que antes tal vez no estábamos viendo, pero eso también significa que las habilidades técnicas, lo que sabíamos hacer de memoria, empiezan a perder valor, señoras y señores que nos escuchan aquí en Profesionales 4.0. Ya la memorización empieza a perder valor. El líder de esta nueva era no será quien mejor maneje una herramienta o un app o la inteligencia artificial. Yo sé que nos han vendido eso y muchos tienen ansiedad porque no saben manejar estas herramientas. Pero los líderes de esta nueva era son los que combinen la tecnología con, por ejemplo, empatía. Será quien entienda cuándo confiar en un algoritmo y cuándo confiar en su equipo. Quien entienda que se puede navegar en la ambigüedad, tomar decisiones éticas, construir confianza en un entorno donde lo real y lo simulado se mezclen todo el tiempo. La inteligencia artificial, sí, nos va a ayudar en muchas tareas, nos va a ayudar en mucha optimización del tiempo, pero hay algo que no se puede reemplazar. Y tal vez no lo decimos reemplazar desde la tecnología, sino desde la esencia, y es la conciencia humana. Es ese sentido de propósito que le puede inyectar usted, líder organizacional, a su equipo, a su departamento, la capacidad de inspirar a otras personas, de conectar con otras personas, de crear futuro desde valores, desde principios y no solamente desde la eficiencia productiva. En esta nueva era, liderar será menos sobre saber cómo usar herramientas y será más sobre ser como tal. Oscar, este Digital Mindset, decíamos en la introducción, no se descarga, no lo puedes cliquear, no es descargable, así que cuéntenos un poco de este tema aquí en Visión 4.0. Bueno, entonces ahí es donde llegamos a una verdad potente que hemos venido desarrollando. La mentalidad digital no es algo que simplemente se instala, se descarga, no es un curso rápido, no es un masterclass o no es mini masterclass, no es una herramienta, es una transformación personal que empieza desde la mente, empieza desde el ser y se traslada a una forma de trabajar. El mindset digital implica vivir en modo versión beta, en modo de prueba, estar siempre en aprendizaje, nunca dar nada por sentado, saber que no hay un llegué porque el contexto cambia todo el tiempo en un entorno tan complejo como el que estamos liderando hoy. Implica abrazar la vulnerabilidad, reconocer que a veces no tenemos todas las respuestas y construir a partir de eso, porque hoy no es suficiente con saber, hoy hay que saber cómo. La mentalidad digital además es la capacidad de liderar desde la apertura, Álvaro, no desde el control, de actuar con rapidez, pero también con profundidad, de conectar tecnología con humanidad. Hoy más que nunca no se trata de aprender de simplemente usar herramientas nuevas, porque además hay herramientas nuevas cada segundo, sino que también se trata de construir una
nueva forma de pensar, porque en un mundo donde todo cambia rápido, lo que marca la diferencia no es cuánto sabemos, sino cuán dispuestos estamos a cambiar, a aprender, a desaprender y a reinventarnos una y otra vez. Y eso es liderar en un mundo digital. Ese es el verdadero mindset que nadie nos enseñó, porque necesitamos empezar a construir hoy. Oscar, esta es la sección editorial. Qué gran tema, como además lo decíamos en la introducción, no se puede descargar. Hoy los líderes necesitan un mindset diferente, una percepción diferente. Todo el mundo tiene una gravedad hacia la herramienta, hacia la tecnología, pero no hacia la transformación mental. Vamos a una gran conversación. Aquí en Profesionales 4.0 tenemos la sección que llamamos Expertos 4.0 y vamos a tener una conversación profunda en este tema con el experto en transformación organizacional Sergio Meyer desde Argentina, que nos ha acompañado aquí en Profesionales 4.0. Así que vamos a la sección de Expertos 4.0. Expertos 4.0. Amigos, bienvenidos a esta sección Expertos 4.0. Estamos aquí en Monumental 93.5 Radio de Costa Rica, desarrollando este tema del mindset del liderazgo, como ustedes han venido escuchando a través de este episodio. Hoy tenemos un invitado especial que nos va a ayudar a desarrollar este concepto a profundidad, con perspectivas diferentes, con percepciones diferentes, porque viene de fuera de Costa Rica, pero ha trabajado en Costa Rica, y creo que ese mix nos va a dar unas ideas innovadoras. Sergio Meyer está con nosotros en Profesionales 4.0. Bienvenido, Sergio, a este programa. Muchas gracias, Álvaro. Un placer estar acá con vos. Así que dispuesto a que tengamos una conversación interesante. Cuéntanos quién es Sergio Meyer, primero para que los radioescuchas puedan enterarse un poco de qué haces y qué haces acá por Costa Rica también. Bueno, mira, te cuento, como mi acento lo delata, soy argentino, tengo 58 años, soy psicólogo, tengo un doctorado en transformación cultural, que lo hice hace muchísimos años atrás, cuando tenía que explicar qué era transformación y qué era cultura. Y soy consultor en temas de transformación cultural, de liderazgo. Acompaño equipos ejecutivos en su evolución y, como bien lo dice el nombre de la consultora, de Leadership Mindset, nuestra materia prima es trabajar con la forma que cada uno de nosotros tiene de interpretar la realidad, interpretarse a sí mismo, porque es la base sobre la cual después cada uno toma decisiones y opera. Vengo a Costa Rica hace 20 años, tengo mis clientes acá, vengo 6-7 veces aproximadamente por año y la verdad que es un lugar que cuanto más vengo, más me quiero quedar. Sergio, antes de entrar tal vez a los temas diferenciadores del liderazgo moderno, ¿cuál es tu definición que todos estos años has ido construyendo de liderazgo? ¿Verdad? Porque todos tenemos como esa base. John Maxwell dice, liderazgo es influencia, ni más ni menos, y por ahí todo el mundo tiene como esas definiciones, pero en tu experticia, en tu recorrido, ¿cuál es esa esencia de liderazgo, esa definición de liderazgo que ha marcado a la empresa que estás dirigiendo? Bueno, qué buena la pregunta. Yo primero voy a diferenciar al liderazgo no como un atributo personal, sino como la resultante de un vínculo. El liderazgo es un rol, como muchos otros roles. Y para que ese rol ocurra y alguien se sienta líder, tiene que haber gente que lo reconozca como tal. Yo siempre digo que el líder sos cuando la gente elige seguirte, pudiendo no seguirte. Entonces, básicamente, para que ocurra en una dinámica, surja, emerja un líder, tiene que haber un conjunto de gente que vea ciertos aspectos, que admira, que reconoce, que idealiza en esa persona, y esa persona quiera a su vez, elija a su vez ubicarse en ese lugar. Después podemos hablar sobre qué tipos de liderazgo. Hay liderazgos tóxicos, hay liderazgos constructivos, hay liderazgos que han sido efectivos hace 10 años y que hoy son muy inefectivos, porque eso va a depender mucho del contexto, de la industria y de la situación. Pero no es un rasgo personal. Obviamente hay gente que prefiere ser seguidora y otra gente que prefiere tomar ese lugar, ya sea con bajo perfil o con alto perfil, ya sea extrovertido o introvertido, que de alguna manera guíe,
guíen un camino al resto de la gente. Sergio, dentro de esta perspectiva, vos escoges como parte del nombre de tu organización este concepto de mindset. ¿Qué significa mindset para ustedes? Porque estamos hablando, ya nos hablaste del líder como tal y ahora hablas de una parte del líder que es el mindset. ¿Qué significa mindset y por qué escogieron este atributo, si se puede llamar así, para nombrar la organización? Qué buena pregunta. Mira, básicamente yo te diría por dos motivos. El primero es porque soy psicólogo. Entonces, al ser psicólogo, yo trabajo justamente con el mindset, con la mente, con la forma particular que cada uno tiene de procesar la información, sus emociones, su capacidad cognitiva, porque en definitiva el mindset son los anteojos invisibles que cada uno tiene para interpretar la realidad y poder ver, por ejemplo, oportunidades donde otros ven amenazas. Pero también lo elegimos porque muchas veces en las organizaciones el pedido inicial es: Sergio, dame el toolkit, dame la caja de herramientas. La gente está ávida que le digas el tip, la metodología, la técnica, el know-how. Y yo creo que todo eso, si bien es importante, no deja de ser un bastón. Porque lo importante, yo siempre digo, uno es el toolkit, uno es la herramienta. Tu capacidad de entender la realidad, tu capacidad de procesar las emociones, tu capacidad de influir, de inspirar, de motivar, de estar calmo en momentos de turbulencia. Esa es la verdadera herramienta que tenemos que afinar, ¿no? Después sí, viene el resto de los condimentos, pero que solamente van a ser efectivos en tanto que el instrumento, la mente, esté balanceada, esté afinada. Estamos aquí en Monumental hablando del mindset de liderazgo con Sergio Meyer. Ya nos hablaste del liderazgo, ya nos hablaste del mindset, pero hablabas ahora de que el liderazgo pudo haber sido efectivo en algún momento y hoy puede ser inefectivo, y hablabas porque cambia el contexto. ¿Qué es ese cambio de contexto que están viviendo hoy las organizaciones en todo su 360? Evidentemente estamos viendo mucho impacto de muchas cosas, pero antes de entrar al liderazgo emergente, que vamos a hablar de eso un poco más adelante, ¿qué es lo que está cambiando hoy que esos líderes tienen que dicen, bueno, yo quiero saber qué es lo que está sucediendo y cómo me puede afectar? ¿Cómo lo están viendo ustedes, Sergio? Perfecto. Mira, básicamente lo que viene ocurriendo ya hace más de 20 años es un proceso que se llama globalización, que sacando el aspecto político o ideológico de la palabra, la globalización tiene que ver con un concepto que viene de la teoría general de los sistemas, y es que el mundo es más complejo. Complejo no es malo ni bueno, complejo en la teoría significa interdependiente. Vivimos en un mundo más interconectado y mucho más interdependiente. Esta interdependencia hace que todo tenga que ver con todo y que lo que pasa en cualquier parte del mundo, en cualquier industria, en cualquier bolsa, si se quiere, hoy lo vemos cotidianamente con los aranceles de Trump y un montón de otras cosas, repercuta absolutamente en toda la telaraña, aunque con hilos invisibles, ¿no? Por lo finitos que son, logran movilizar todos los aspectos de la sociedad, los económicos, los políticos, etc. Este mundo más interdependiente viene de la mano de otra variable más, que son las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones que vienen con otro mindset, digamos, para utilizar la palabra, con otra forma de entender la realidad, con otras prioridades. Y con una dificultad de las generaciones anteriores de poder entender ese lenguaje, de poder decodificarlo, de no prejuzgarlo. Todo esto sí viene montado con la digitalización, con el surgimiento y la potenciación de la inteligencia artificial, con el uso de las redes sociales y cómo estas redes sociales hoy están siendo utilizadas para influir en la opinión pública. Hay muchos estudios al respecto con respecto a cómo han influido en la toma de decisión de nuevos gobiernos en los últimos años. Entonces, toda esta red de elementos hacen que hoy estamos viviendo prácticamente en un mundo que era desconocido hace 15 años atrás. Y ese nuevo mundo requiere de nuevas habilidades de liderazgo. Y ahí es donde nace el concepto que estamos hablando detrás de micrófonos de liderazgo emergente, que es lo que vos hablabas de un liderazgo emergente, para ir ya hilando como temas de la definición del liderazgo, del mindset, del contexto que nos lleva a desembocar al liderazgo emergente. ¿Qué es para Sergio el liderazgo emergente? Voy a desarrollarlo
brevemente sin ser muy teórico, pero tiene que ver con esto que hablábamos antes. Hay una ley que viene de la biología, del neodarwinismo, que a mí me parece muy interesante, que podemos tomar entre metafórica y literalmente, que dice que un organismo, para sobrevivir en su ecosistema, tiene que ser tan o más complejo que el ecosistema del cual es parte. Entendiendo complejo las interacciones internas que hay entre los elementos que componen ese organismo, ese bichito. Lo que veníamos comentando hace unos minutos atrás es que el mundo, cuando yo digo que se ha globalizado, significa que se ha complejizado, es decir, es mucho más interdependiente. Eso requiere, siguiendo la metáfora, que las organizaciones, para ser competitivas, estar a la vanguardia y liderar los mercados, tengan que ser también tan o más complejas que su entorno. Eso significa que ya no alcanza con tener estructuras fijas, verticales, con 15 niveles jerárquicos. Esas estructuras dejan de ser adaptativas, porque no tienen la complejidad que puede tener, por ejemplo, una red, una forma organizacional que permita responder de forma ágil y efectiva a un mundo absolutamente impredecible, donde tenemos que estar ajustando sobre la marcha, donde las planificaciones y las estimaciones y los pronósticos tienen hoy poco valor porque no sabemos con qué nuevo cuentito nos vamos a despertar mañana. Entonces, estas nuevas organizaciones, hoy hablamos mucho de organizaciones líquidas, pues si querés hacemos un doble clic, requieren un nuevo estilo de liderazgo. Un estilo de liderazgo que en vez de liderar a la distancia, lidere de cerca, que pueda influir, que pueda inspirar, que pueda integrar los distintos componentes dentro de la organización, áreas, departamentos, objetivos y también los de afuera, versus un líder que todavía puede liderar desde el miedo, desde la verticalidad, desde entender que el mejor colaborador es el más sumiso. Un líder que hoy pueda entender que a donde antes veíamos amenazas, como en el mundo de las emociones, antes era muy común que alguien te diga, mira, las emociones déjalas en tu casa, acá se viene a trabajar. Claro. Hoy entienda que las emociones son un cúmulo de energía para potenciar el desempeño de la gente. Entonces yo creo que pasa un poquito por ahí. Sergio, parte de este ecosistema que está cambiando, que vos lo mencionabas, viene una ansiedad empresarial o corporativa por actualizarse, ¿verdad? Por implementar nuevas herramientas, por implementar nueva tecnología, por implementar inteligencia artificial, ¿verdad? Este concepto de FOMO, de Fear of Missing Out, ¿verdad? Las otras empresas están haciendo cosas que mi empresa no está haciendo. Y muchas veces se confunde transformación digital con incorporación de herramientas. Y no necesariamente se trabaja en el mindset del liderazgo. Si las empresas implementan herramientas, pero no cambian la forma de pensar. Ya en la forma práctica, ¿cómo has visto vos en las diferentes empresas que has dado consultoría o que has estado trabajando, y por qué tantas empresas más bien fracasan en la transformación digital por no trabajar el mindset de liderazgo que va a soportar esa transformación? Exactamente, Álvaro. Es como vos decís, se ven muchas malas prácticas. Por ejemplo, copiemos lo que hace otro, simplemente por copiarlo. No hay convicción, hay una mirada superficial. Implementemos tal o cual herramienta. Fíjate lo que pasó con Agile, quizá ahora es como que pasó esa ola, porque se implementaban dispositivos supuestamente ágiles, pero no había una cultura ágil, no había confianza, por ejemplo, dentro de la organización, no había una horizontalidad que permita trabajar a otro nivel, no se había trabajado sobre el mindset. Yo hace poco justamente escribí un artículo acerca de la diferencia y el coraje que se requiere para realmente hacer una transformación. Porque muchos se quedan en el make-up, hay mucho maquillaje, hay mucho que tal vez ellos realmente crean que están haciendo una transformación, pero que se quedan claramente a mitad de camino. Piensan que con instalar los artefactos, eso ya va a dar origen a una transformación, y creo que todavía trabajar con intangibles, como la construcción de confianza, como romper con ciertas creencias autolimitantes colectivas, elementos que tal vez fueron viables en otra era y que hoy hay que desaprender o hay que desapegarse con lo que eso cuesta,
hace que muchas organizaciones se queden a mitad de camino. Y hoy cuando te quedas a mitad de camino terminas fracasar. Claro. Creo que cuesta encontrar líderes que elijan asumir el riesgo de una transformación. Porque probablemente tengan mucho para perder. Entonces deciden navegar aguas un poquito más calmas. Más seguras. Más seguras. Ah, ok. Sergio, hablamos de liderazgo emergente y muchas de las personas que nos escuchan acá en Monumental podrían decir, bueno, es que yo tengo muchos años ya en el negocio corporativo, en la parte corporativa. No necesariamente soy un líder emergente porque no soy una persona tan joven. ¿Es el liderazgo emergente una forma de pensar o estar relacionado con la edad? ¿Puede una persona que tal vez que viene de un liderazgo más tradicional hoy hacer un cambio al liderazgo emergente? ¿Cómo es esa transición en tu expertise que has coachado CEOs, que me imagino que tienen mucha más trayectoria que líderes nuevos, ¿verdad? De pasar de un liderazgo tradicional a un liderazgo emergente. Bueno, ellos la tienen mucho más difícil que la gente joven que ya viene con el chip digital. A mí me ha tocado y me sigue tocando mucho trabajar con CEOs o presidentes de compañías que tienen puestos regionales, pero que han llegado a un punto tal en que no pueden acceder a posiciones globales, porque el juego global es otro. Y muchas de las cosas que todavía hoy son toleradas en el marco, por lo menos latinoamericano, y ahí ya no lo son, por ejemplo, aspectos vinculados al paternalismo, al machismo, a la prepotencia, y puedo seguir, requieren un proceso muy duro de atravesar, de desaprender, de entender en profundidad cómo ha cambiado el mundo y cómo hoy se está requiriendo de ellos capacidades que no solamente les han sido ajenas durante muchísimos años, sino, como te decía antes, desaprender de un montón de cosas que les han permitido llegar hasta posiciones regionales, pero que en el juego global ya no son permitidas. Es posible, depende mucho de la capacidad de estas personas de meterse en un proceso de transformación personal. Yo siempre digo, y esto se lo digo mucho a los líderes de las organizaciones, no puede haber transformación organizacional si no hay transformación personal. Y esa transformación personal tiene que empezar por ellos, porque muchas veces ellos piensan que sí, ok, pero la transformación personal la tienen que hacer otros, claro, ellos. Sí, sí. Y ahí está el punto, ¿no? Bueno, no. Ustedes tienen que ser los primeros en poder revisar cómo están liderando y cómo pueden también evolucionar su mindset para poder realmente seguir liderando los mercados. Sergio, hoy cuando hablamos del tema de liderazgo desde la persona, también estos líderes necesitan crear ecosistemas de aprendizaje continuo para que los otros líderes de la organización pues empiecen a crecer al mismo ritmo, puedan adaptarse a estas tecnologías, a estos cambios globales como los estabas mencionando. ¿Cómo pueden hacerlo estos líderes emergentes o los líderes que están en esa transición de lo tradicional a lo emergente para crear ecosistemas donde el aprendizaje continuo no sea una carga necesariamente para la organización, sino sea parte del valor compartido entre la operación del día a día y las habilidades que necesita para un futuro que la organización está construyendo? Mira, mientras te escucho me acuerdo de un concepto que probablemente toda la audiencia conozca, que es la curva de aprendizaje. Todas la conocemos, pero nadie la respeta. Porque si los líderes pudiesen respetar la curva de aprendizaje, entenderán que hay tiempos. Y que como cualquier cosa que uno aprende, al principio le sale mal. Y más en procesos de exploración, de innovación, en búsquedas de soluciones nuevas. No hablo del business as usual. Entonces, nadie está dispuesto hoy, o muy pocos están dispuestos a pagar el costo de esa curva. Esa curva implica, en todo caso, revisar los targets de los resultados que se quieren obtener, acompañar ese proceso, dar las herramientas de forma tal que la cosecha no va a ser inmediata, estamos muy acostumbrados al corto plazo y a la inmediatez, sino que estamos construyendo la organización que queremos tener tal vez en 3 años, pero los fundamentos los tenemos que construir ahora, aunque no los podamos ver
tangiblemente. Ujú. Serio, cuando hablamos del mindset, del liderazgo, y estamos hablando de esta transformación más colectiva, ¿verdad? Del liderazgo hacia lo colectivo de la organización por medio del aprendizaje continuo. Para usar tus palabras, creo que parte del mindset del liderazgo emergente es la relación con el error, ¿verdad? El liderazgo tradicional castigaba el error, pero el mindset del liderazgo emergente debe capitalizar sobre el error, ¿verdad? Hacer que esos errores organizacionales se conviertan en parte de la innovación, en parte del aprendizaje. Me acuerdo de esta empresa Bridgewater de Ray Dalio, que hace años diseñaron un sistema donde si usted se equivocaba tenía que ingresar al sistema el error para que la empresa pudiese aprender por medio de algoritmos de ese error y detectar cuando iba a volver a suceder el error. ¿Cómo cambia ese tema del liderazgo de transformar la visión del error para que se convierta en parte de la visión o el proceso de innovación de la compañía? Totalmente. Primero tenemos que dejar de buscar culpables. Ese es el viejo mindset, buscar el culpable. De hecho, dentro de la teoría de los sistemas, una de las leyes dice no hay culpables, porque trabaja con vínculos. En todo caso, ese error es el producto, la consecuencia del producto emergente o de un proceso que no está funcionando bien o de algo que está mal parametrizado, de sistemas, de los vínculos con los... O sea, hay un conjunto de cosas. Entonces, me parece que hay que entender el error como simplemente una manifestación, un síntoma de otras cosas que están abajo, que son los que están generando que eso ocurra. Entonces, creo que ahí sí, definitivamente hay una oportunidad, pero también hay que tener cuidado de no enamorarse del error. Casi yo a veces leo algunos artículos como busquemos errores para equivocarnos y aprender. No. Obviamente, en todo proceso de exploración hay errores y los vamos a capitalizar para aprender de ellos. Pero no es que vamos a buscar intencionalmente generar errores. Creo que ahí hay algo que últimamente estoy viendo en la literatura que me parece que sería ya como irnos del otro lado. Y también es importante no solamente aprender del error, sino aprender de los éxitos, que de esto la gente habla muy poco. Porque la gente exitosa ya lo logró y siente que no necesita necesariamente poner una reflexión sobre cuáles fueron los drivers que nos hicieron lograr este éxito. ¿Cómo repetimos este éxito? ¿Cómo lo potenciamos? ¿Cuáles son realmente las capacidades individuales y colectivas que nos permiten hoy ser exitosos? Si no hay conciencia sobre esos comportamientos o esas capacidades individuales y colectivas que nos permitieron llegar al éxito, tal vez difícilmente podamos repetir ese éxito los años posteriores. Sergio, para ir finalizando esta sección del programa, no solamente el tema del error, sino parte del mindset cuando se habla de transformación digital, de transformación del liderazgo, es no solamente buscar eficiencia y escalabilidad, creo yo, sino buscar impacto. Para generar un impacto, los líderes tienen que tener en cuenta sus grupos de interés, no solamente los accionistas, como se hacía antes, de generar dinero, sino también los otros grupos de interés. Un grupo de interés claramente son los colaboradores. ¿Cómo el líder que tiene este mindset, este líder emergente, logra conectar a sus colaboradores con un sentido de propósito, para que ellos sientan que conforme gana la empresa, gano yo como colaborador, que crece la empresa y crezco yo como persona? Es un mindset diferente porque estábamos orientados a solo solo maximizar utilidades, pero hoy se abre otro espectro que es cómo conecto a la organización y a las personas con un sentido de propósito. ¿Cómo estás viendo ese vínculo con los líderes que estás coachando? Estoy viendo que hay oportunidades de seguir trabajando en eso. Por ejemplo, hoy las nuevas generaciones claramente te piden un tema que tal vez es muy puntual, que es el home office. Y muchas organizaciones, a pesar de la pandemia, pareciera ser que no han aprendido la lección y están como forzando y obligando a la gente a volver a las oficinas, porque necesitan tenerlos cerca, necesitan controlarlos, necesitan ver qué están haciendo. Y yo creo que ahí hay como una evolución. Necesitamos aprender a leer cuáles son los intereses, los deseos de las nuevas generaciones fundamentalmente y ver cómo podemos buscar soluciones de ganar-ganar. De vuelta,
Esto implica con revisar desde las personas que hoy ocupan cargos de poder cuáles son los temores que tienen de poder ir hacia esos lugares. Por ejemplo, trabajar más por resultados, delegar, empoderizar, confiar que la gente es adulta y responsable y va a hacer su trabajo. Creo que hoy hay una abundancia de literatura con respecto a esto, pero creo que en general y en todo lo que hace el liderazgo y al management, no hay nada nuevo escrito, sino que la verdadera brecha que tenemos hoy es cómo llevamos lo que ya leímos y lo que ya sabemos a una acción consistente y sostenida dentro de las organizaciones. Estamos conversando con Sergio Meyer, experto en transformación organizacional, sobre este tema, el mindset de liderazgo emergente, como él lo ha conceptualizado aquí en Monumental 93.5, la radio de Costa Rica en Profesionales 4.0. No se despegue, vamos a la siguiente sección, Tips de Liderazgo 4.0, para poder capitalizar sobre las lecciones de esta entrevista que estamos teniendo con Sergio Meyer. Tips de Liderazgo 4.0. Volvemos aquí a Tips de Liderazgo 4.0. Sergio, ¿cuáles son esas lecciones que vos te puedes decir de esta conversación que hemos tenido? Alguien escuche y dice, quiero llevarme 4 o 5 conceptos claros que necesito incorporar hoy a mi mindset para poder ser un líder emergente. Ok. Bueno, tal vez el primero es, tenemos que aprender a escuchar mucho más. A escuchar y observar. Porque la base de la influencia, que es una de las características del liderazgo emergente, tiene que ver con influir. Y uno no puede influir si primero no escucha, y una escucha abierta, no esa escucha que donde yo te escucho para responder, sino escucho para entender tus preocupaciones, tus ambiciones, tus deseos, tus intereses, porque es tomando esa información es que yo voy a poder realmente influir. Entonces, para poder influir necesitamos poder escuchar y escuchar con humildad y escuchar con atención. La segunda es armar equipo. Yo siempre digo que la verdadera ventaja competitiva de una organización no es la gente, sino los vínculos que la gente genera entre sí. No se puede robar un vínculo. No se puede robar la confianza que nos tenemos para tomar una decisión. No se puede robar la capacidad de tener una conversación honesta, asertiva, clara y sin rodeos, porque todo eso es la potencia de los vínculos. Y el líder tiene un rol fundamental, no solamente en desarrollar el talento individual, sino en proteger y fortalecer esos vínculos entre los miembros del equipo, porque, volviendo al capítulo anterior, son las conexiones sinápticas, ¿sí?, que hacen que ese sistema, que ahora podemos llamar equipo, sea más complejo, es decir, más inteligente. Complejo es igual a adaptativo, es igual a inteligente. Otro tip te diría que puede ser la capacidad de empezar a soltar el control y empezar a delegar. Hay una pregunta que yo siempre les pido a los líderes con los que trabajo que le hagan a sus colaboradores es, ¿para qué estás? ¿Qué más querés agarrar? ¿Qué responsabilidad que quisieras tener? ¿Qué necesitas que yo deje de hacer para abrirte a vos más la cancha, darte más libertad? No asumir, sino escuchar y empezar a delegar para que esas personas, los líderes de otro nivel, puedan empezar a trabajar más en anticiparse, en diseñar el futuro, en conectarse con otras áreas y departamentos dentro de la organización y otras personas fuera de la organización, pero que son parte de su red. Entonces, creo que ahí todavía hay mucho paternalismo, hay mucho mamá gallina, decimos nosotros. Micromanagement, de alguna manera. Mucho micromanagement, en donde ha generado una relación tóxica, porque al final del día, los colaboradores han aceptado esa relación de hijos, porque están en una situación de comodidad. Deja que lo veo con mi jefe, deja que lo chequeo con mi jefa. ¿Para qué lo consulto? Entonces, al final resulta ser una actitud tan cómoda que prefieren muchas veces ellos sacrificar su libertad y su propia empleabilidad y crecimiento porque ya fueron habituados a seguir órdenes. Claro. El cuarto tip es correr riesgos. Asumir ciertos riesgos para poder explorar nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Y bueno, tal vez un
un quinto elemento. Mientras lo piensas, nada más para resumir, estamos hablando de escucha activa, estamos hablando de formar equipos, de generar vínculos, estamos hablando de asumir riesgos y de soltar el control. Creo que ya tenemos más bien los cinco. Tal vez un último para agregar, un bonus track. Yo tuve la oportunidad de acompañar a algunos equipos directivos de equipos de fútbol en la Argentina. Y una de las cosas que aprendí ahí es cómo los equipos de fútbol ganadores en otra época eran equipos donde cada jugador atendía su metro cuadrado. Era su territorio, su área. Y si perdían, le iban a echar la culpa al elemento que no cubrió su territorio. Obviamente esto es una analogía más que clara con el mundo corporativo. Claro. Hoy me decían, hace más de 10 años, todos los equipos que realmente son ganadores son equipos donde los jugadores son jugadores de toda la cancha. Romper los hilos. El job description puede ser muy útil para tener foco y saber dónde hay que apuntar y cuáles son tus responsabilidades, pero si solo te quedas ahí, es un instrumento defensivo de autoprotección para decir, esto a mí no me corresponde, esto no es lo mío. Un verdadero equipo, un liderazgo emergente, es donde podemos instalar en donde estamos para ganar un partido. Y ese partido no implica el lucimiento personal, sino poder ser jugadores de toda la cancha. Y cuando el 9 baja a ayudar, ¿sí? No es que le hace un favor al defensor y le dice, me debes una, anotá. Claro. Y viceversa. Hay una responsabilidad compartida. Eso es un equipo, es mutualidad. Somos mutuamente responsables por lograr un objetivo final. No es tu área y mi área, es nuestra organización. Y desde ahí generar un trabajo que tenga menos de juego suma cero, donde para que alguno gane, otro tiene que perder, y poder trabajar más desde la abundancia y la cooperación. Sergio, muchas gracias por estar aquí en Profesionales 4.0. Las personas que te han escuchado, si quieren seguir consumiendo tu contenido, te quieren contactar, ¿cómo pueden contactar con Sergio Meyer? Pueden escribirme a mi mail, es sm@meller.la. Pueden ubicarme en LinkedIn, donde suelo publicar algunos artículos que me publican en algunos medios y alguna reflexión. Y con gusto voy a poder responder cada una de sus preguntas, inquietudes y también puntos de vista diferentes. Muchas gracias, Sergio. Esta fue la sección de Tips de Liderazgo 4.0, pero no se despegue, estamos en Monumental 93.5, Radio de Costa Rica, y vamos a la sección de cierre, donde Oscar Rojas nos sintetizará este episodio en Acciones para el Futuro. A continuación, Acciones para el Futuro. Bueno, estamos en esta sección que se llama Acciones para el Futuro. Ya para ir cerrando este episodio que estábamos hablando, el liderazgo no se cliquea. Liderar no es necesariamente cliqueable. Y empezamos a hablar del mindset que muy pocas personas están hablando hoy y que es importante hacerle un zoom y entrar a hablar de estos temas. Qué gran conversación con Sergio Meyer. Hablamos de liderazgo emergente, hablamos del ecosistema, cómo están cambiando las organizaciones y cómo los líderes tradicionales pueden migrar a un liderazgo emergente. Pero vamos a cerrar este episodio para podernos llevar algunos temas importantes y puntuales. Hoy vimos que liderar en la era digital no se trata de hacer clics más rápido. Se trata de pensar, de cambiar desde adentro. Aprendimos que el verdadero digital mindset no es saber usar tecnologías, sino entender, por ejemplo, cómo el cambio, la colaboración, el aprendizaje constante, la innovación abierta redefinen la forma en que trabajamos, la forma en que lideramos y la forma en que creamos valor. Vimos que sin transformación mental, la transformación digital es solo un maquillaje, que el liderazgo moderno necesita algo más, Oscar, que habilidades técnicas, necesita empatía, propósito, adaptabilidad, conciencia, entre otras cosas, y que lastimosamente para algunos, señoras y señores, no hay atajos. Estamos aquí en Profesionales 4.0 en Monumental 93.5, donde estamos hablando que la mentalidad digital no se instala, se entrena, se cultiva y se vive. Oscar, ¿cuáles son los 5 aprendizajes que nos llevamos de este episodio?
Bueno, las 5 acciones para el futuro que hemos seleccionado para ustedes el día de hoy son las siguientes. La número 1 es cuestiona todas tus certezas. Y es que si algo parece obvio, es preguntarnos, ¿sigue siendo verdad esto en un nuevo contexto? La segunda acción para el futuro es aprender todo el tiempo. Y es que lastimosamente, señoras y señores, el mundo no va a esperar a que nos actualicemos y nos actualicemos nuestra forma de pensar. El tercero es colaborar más allá de nuestras fronteras. El talento no está solo en nuestro equipo, está en la red. La tercera es liderar con empatía y propósito. Y es que la tecnología escala la eficiencia, pero solo el propósito escala la confianza. Y la quinta es experimentar y fallar rápido. El error no es un obstáculo, es la ruta más corta hacia una innovación real. Esas son las 5 acciones para el futuro que hemos seleccionado para ustedes el día de hoy. Y para cerrar, Oscar, como lo dijimos en el episodio anterior, y creo que lo vamos a seguir repitiendo, porque suena muy extraño lo que vamos a decir, pero no crean todo lo que dijimos hoy. No lo crean. No porque no sea valioso, sino porque el pensamiento crítico ese que necesitamos hoy más que nunca empieza justamente aquí, donde usted comprueba todo por usted mismo. Pruébelo, cuestiónelo, adáptelo a su mundo y entonces sí convirtamos ese conocimiento en un verdadero liderazgo. Oscar, unas palabras de cierre aquí en Profesionales 4.0. Bueno, encantado de estar con ustedes un sábado más. Álvaro, muchísimas gracias por la participación. Si todo lo que hicimos, todo nuestro esfuerzo en desarrollar este episodio resulta en que genere valor para algunos de los radioescuchas, me doy totalmente por satisfecho, así que es una gran bendición estar con ustedes hoy, el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Nos pueden seguir en nuestras plataformas alvarorojas.org. Ahí tenemos más contenidos en el canal de YouTube de Profesionales 4.0. Nos pueden buscar en LinkedIn también para estar compartiendo con ustedes. Nos encontramos en el próximo episodio, el próximo sábado. Esto fue Profesionales 4.0 aquí en Monumental, la radio de Costa Rica 93.5. Y sabemos de que si usted escuchó este programa, seguramente ya va a estar pensando distinto. Nos vemos el próximo sábado. Esto fue Profesionales 4.0. Gracias por ser parte del programa de la Revolución Empresarial Sostenible. Le esperamos el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde, solo por Radio Monumental.